Bueno, mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, escritor, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y suelo trabajar como analista político. Héctor, ¿cómo ve la coyuntura política hoy en Argentina con pocos meses para empezar los comicios electorales aquí? La coyuntura política es compleja porque todavía no se ha logrado consolidar un espacio para enfrentar al gobierno, que va perdiendo apoyo a medida que va tomando cada una de sus decisiones en la gobernación de este país. Realmente el gobierno desde un primer momento, con el apoyo de los grandes medios hegemónicos de comunicación, construyó una realidad paralela en la que justificó cada uno de sus accionarios, y los medios le iban dando una cobertura hablando de la pesada herencia, hablando de que eran los caminos inevitables para avanzar hacia lo que se necesitaba, el saneamiento del país, cuando en realidad lo que se hacía era destruir el poder adquisitivo de los trabajadores, destruir la política exterior argentina. Argentina hoy por hoy no tiene una política exterior definida, sino que la define el Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno argentino hace lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que hay que hacer en la región. Ha trabajado para la desarticulación de cada uno de los espacios regionales, tanto sea en el Mercosur, en la UNASUR como en la CELAC. Ha trabajado para destruir las alianzas que se habían construido con tanto esfuerzo para fortalecer toda la región, y en la actualidad se alinea a los intereses de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, lamentablemente contra los intereses del pueblo argentino y de los pueblos de toda la región. En ese contexto tampoco tiene política económica, porque la política económica de Argentina la define el Fondo Monetario Internacional, que tiene sus oficinas en el propio Banco Central de la República Argentina. Ahí, cada 3 meses, el gobierno argentino rinde examen de si cumplieron los puntos que el Fondo Monetario Internacional le planteó que tenían que cumplir en este nuevo régimen de achicamiento del poder adquisitivo de los trabajadores, de destrucción de la industria argentina que había comenzado a crecer, a recuperar su poder industrial, a recuperar su soberanía económica, su independencia económica. Ha vuelto a ser un país que depende de la exportación de la soja pura y exclusivamente, del trigo, de algunos productos ganaderos, pero luego las industrias argentinas han quedado destruidas, sobre todo las pequeñas y medianas industrias, dejando a miles de trabajadores en la calle. Esas son las políticas de la derecha argentina, del imperio norteamericano y del Fondo Monetario Internacional, que determinan que los argentinos son números que para ellos no son suficientes en el nivel de desocupación para poder regular el mercado laboral. Siempre a ellos les conviene que el nivel de desocupación sea alto para poder ofrecer salarios más bajos y que la necesidad de la gente lleve a tener que aceptar esos salarios más bajos. La destrucción económica con una devaluación que cuando Macri asumió estaba el dólar en relación $1 10 pesos y hoy está en relación $1 40 pesos. Es una devaluación casi del 300% y una inflación que en el último año se calcula del 48%, cuando la recomposición salarial de los trabajadores en lo que nosotros denominamos paritarias, que son las negociaciones de nuestros sindicatos con los empleadores, solo hubo una recuperación salarial de entre un 20 y un 22% en algunos casos. En la mayoría de los casos fue solo el 18%. O sea, tenemos un promedio de un 20% de recuperación salarial y un 50% de inflación. O sea, los salarios de los trabajadores argentinos han quedado muy por debajo de la inflación, lo que hace que una frase común sea: vamos al supermercado
gastamos cada vez más y traemos cada vez menos cosas. En esa coyuntura también el gobierno de derecha de Mauricio Macri ha decidido utilizar el Poder Judicial para perseguir a sus opositores políticos. Desde un primer momento se les ha atacado. El caso de Milagro Sala es el más conocido, la dirigente social indígena del noroeste argentino, de Jujuy, que está presa injustamente y arbitrariamente, y que estaba presa además habiendo sido elegida parlamentaria del Mercosur. O sea, ella tendría que haber sido respetada en sus fueros y no fue respetada en ningún momento. Y si bien ese es el caso más conocido, hay muchísimos otros casos de presos políticos en Argentina que pasan por lejos la decena de presos políticos. Y el caso tal vez de los que están siendo perseguidos en este momento, el más conocido es el de Cristina Fernández de Kirchner, que de no ser por los fueros que tiene como senadora, seguramente también hubiera corrido la misma suerte que la diputada del Parla Sur, Milagro Sala, porque hubo un juez que pidió el encarcelamiento y el procesamiento de la expresidenta, pero como tiene fueros de senadora no pudo concretarse ese deseo de un juez que responde obviamente a los intereses del gobierno, que como dije se ha dedicado a perseguir a sus opositores con el Poder Judicial. Todo esto con la cobertura, sobre todo y en especial del Grupo Clarín, que controla cerca del 80% de los medios de la Argentina, entre radios, televisoras, canales de YouTube, internet, diarios y radios. Realmente con la cobertura que le ha dado tanto Clarín como La Nación, el gobierno ha logrado sostener parte de su imagen, pero esa imagen se va deteriorando porque la realidad, sobre todo la realidad económica, golpea a los argentinos fuertemente. Vale. Héctor, aquí se habla mucho en Argentina de una renovación de la unidad o de una construcción de una unidad total de las izquierdas, de la oposición a Macri. ¿Crees que esto es posible y cuáles serían las dificultades para construir una unidad amplia? Realmente no sé si es posible una unidad total de frente progresista o de izquierda para enfrentar a Macri, pero sí es posible y es importante y es necesario una unidad de los sectores más fuertes de esa oposición, del kirchnerismo, de gran parte del peronismo, de gran parte de la izquierda, como decimos en Argentina, no trotskista, porque la izquierda trotskista ya dijo que no participará de ninguna manera de ese tipo de unidades, pero es necesario que se construya sobre todo con los sectores sindicales, con los sectores incluso que se reivindican católicos y que tienen trabajo territorial, que siguen la línea del Papa Francisco. Todos esos sectores es muy importante que estén juntos y es muy probable que juntos construyan una mayoría que les permita ganar las elecciones con un candidato que todavía no está definido. Eso también es importante y creo que es uno de los factores que ha hasta el día de hoy impedido construir la unidad, la definición de cuál va a ser el candidato. Realmente Cristina Fernández de Kirchner es la candidata que más intención de voto tiene. Todo indica que ronda arriba del 35%, entre el 35 y el 40% de intención de voto, pero hay sectores que deberían sumarse a esa unidad que no la quieren a ella como candidata y que se oponen a participar de ese espacio si realmente ella es la que lo encabeza. Entonces es uno de los factores que frena esa unidad, pero que como siempre la política es dinámica, puede el día de mañana dejar de ser uno de los factores preponderantes para que otros grupos se sumen a este espacio, y sin duda una candidata que tiene el 35% de los votos, como menos el 35% de intención de votos, es una candidata firme a ganar las elecciones, sobre todo teniendo enfrente a un presidente que dice que quiere ir por la reelección, pero que cada vez se desgasta más en su imagen por todos los escándalos, como los Panama Papers, como los casos
de corrupción, como haber permitido el blanqueo de capitales, que se le dice aquí, que es que empresarios que tuvieran su dinero en el extranjero entraran los capitales a la Argentina sin decir de dónde lo sacaron o de dónde pertenecían esos capitales, y era una ley que solo estaba permitida a gente que no estuviera en ningún tipo de vinculación con el gobierno. El presidente Macri firmó un decreto que le permitió entrar mucho dinero a su familia, a su hermano, a sus primos, a su propio padre, que tenían dinero en el extranjero sin declarar y que nadie sabe cómo lo hicieron ni por qué, y que lo han entrado a Argentina y que hoy es parte de su capital. Escándalos como ese, escándalos como los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal, que cuando comenzaron las investigaciones de dónde venía el dinero de la campaña, empezó a verse que habían aportado $50.000 personas que en realidad eran indigentes, de las cuales habían robado su número de documento y las habían hecho pasar como aportantes a la campaña. Y así un montón de casos, llegando a cifras millonarias, que participaron de esa campaña y que no se sabe hasta el día de hoy realmente de dónde vinieron esos fondos. Todos esos escándalos que fueron solapados por los grandes medios de comunicación, que trataron de desviar una y otra vez el eje, desgastaron de todas maneras al gobierno, y lo que decía hoy, lo que sobre todo desgasta al gobierno es la propia política económica que ha llevado a la desocupación del 5% al 10%, que ha aumentado el nivel de indigencia, que ha expulsado a un montón de personas de su trabajo en el Estado, que ha hecho cerrar fábricas y la destrucción de no solo del poder adquisitivo, sino de las fuentes laborales. Eso va consolidando cada vez más la imagen de la expresidenta, y la necesidad de realizar alianzas es fundamental. Hay que ver realmente cuán grande es la voluntad de los sectores que están en la oposición de dejar la soberbia de lado y empezar a pensar en un proyecto en común que permita recuperar el poder para el pueblo argentino.